¿Alguna vez has tenido la sensación de que el tiempo se detiene mientras tomas la decisión más difícil de tu vida? Yo sí. Ha sido la decisión más presionante, estresante y aterradora que he tomado nunca, pero de alguna manera logré tomar la decisión correcta. Fue una escapada muy estrecha. Lo primero es lo primero, soy un agente de seguridad de prisiones, que trabaja en una prisión muy oscura, pero muy facilitada en Detroit. Tendría que decir que aquí habita la mitad de los engendros del infierno. Los peores criminales que puedas imaginar decidieron confluir en un solo lugar. Ese lugar resulta ser este. Déjenme decirles que este lugar es la más jodida mugre que puedan imaginar. Piensa en un lugar sin apenas reglas, habitado por ciudadanos revoltosos. Este sitio te convierte en una persona que nunca pensaste que serías. Tu mente se insensibiliza y corrompe fácilmente en el transcurso de un mes o así. El crimen menos digno de vergüenza que alguien ha cometido aquí fue probablemente el asalto agravado en múltiples cargos. A menudo, los otros guardias y yo tratábamos de encontrar a alguien que tuviera el cargo o los cargos más leves cuando nos aburríamos, si no había pederastas a los que dar una paliza por diversión. Las peleas en la cárcel son diarias. Los motines solían ser rituales mensuales. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo demonios hemos sobrevivido tanto tiempo antes de subir de categoría. Estamos autorizados a disparar contra cualquiera que provoque una mala conducta, pero intentamos por todos los medios mantener el orden, antes de tener que disparar. Realmente te lía la cabeza y te hace olvidar la ética y la razón adecuada. He visto a guardias disparar a prisioneros solo porque no les gustaban. Las celdas son más oscuras y frías cuanto más te adentras en las instalaciones. A veces íbamos allí, ya que la prisión se llena bastante rápido mientras los mayores se van. La sala más profunda tenía un ambiente de espantosa oscuridad. Se escuchaba el chillido ocasional de ratas. Los sonidos estereotípicos de gotas de humedad estaban presentes. A veces se oía a los presos gritar y montar en cólera mientras perdían la cordura. La mera sensación de la sala daba escalofríos. Era frío y capaz de provocar escalofríos en tu cuerpo sin importar cuántas veces hayas bajado allí. Sin embargo, hubo una extraña habitación que vimos al final de uno de los pasillos. Se encontraba en las profundidades del bloque de celdas. Parecía tener una vieja barra de acero como manija. Tenía 4 cerraduras de aspecto muy extraño. Había un cuadrado muy descolorido, de lo que solía ser un cartel. Nunca supe lo que decía, ni tampoco los otros guardias. Las únicas letras que pude distinguir eran la R y la O, en la esquina inferior derecha. Nadie que conociéramos había estado nunca en esas puertas, salvo los pocos funcionarios de mayor rango. Algunos de nosotros habíamos preguntado por la puerta. A todos se les dijo lo mismo. Eso es clasificado. Se filtró el rumor de que allí se depositaron cadáveres y era una especie de tumba, pero no era lo suficientemente sólido como para que la mayoría lo creyera. Todos sabíamos que algo no estaba bien en esa habitación. Hoy, ha estallado un gran motín en la prisión. ¿Quién sabe qué lo inició? Todo parecía tan planeado, tan hábilmente programado. 3 guardias fueron asesinados instantáneamente, con una multitud gigante de trajes naranjas atacando a todos los demás a la vista. Algunos tenían pequeñas armas casi inútiles, que se convirtieron en armas más grandes y mucho más peligrosas. Las porras de los guardias fueron tomadas y utilizadas para golpear las puertas y sus cabezas. Algunos de ellos rescataron de alguna manera algunas armas de fuego y las utilizaban contra nosotros. Los guardias de las salas más pobladas no tenían ninguna posibilidad. Había muchos grupos deambulando de un lado a otro, tratando de dejar salir a otros prisioneros o de encontrar el depósito de armas de emergencia. Estaba muy bien escondido en las instalaciones, pero no pasaría mucho tiempo sin ser descubierto. Podría ser encontrado eventualmente, especialmente con la determinación de los prisioneros. Corría una de las salas de alto secreto que estaba abierta pero desierta. Metí la mano en un cajón abierto, escondido bajo un escritorio en la esquina de la habitación. Había una llave. No era como ninguna llave que haya visto.
Tenía la forma de una llave de esqueleto, salvo que los tachones tenían forma de extraños relámpagos. Había una nota junto a ella que decía, advertencia, solo para personal autorizado o se utilizará fuerza letal. De algún modo, supe al instante para qué servía, así que corrí hacia las profundidades de la cárcel mientras esquivaba los golpes de los prisioneros. Conseguí lanzar un mortífero golpe en la nariz a uno de ellos y golpeé a otro. No recuerdo cómo llegué allí, debí de desmayarme por las peleas. Mientras me encontraba al final del largo pasillo de celdas agujereadas, sentí un extraño temor suspensivo que recorría todo mi cuerpo. Cuanto más me acercaba a la puerta titulada R.O., más nervioso me sentía. Me estremecí probablemente por la frialdad de la celda y por el ligero miedo que me producía. El goteo de la humedad debió ser el sonido más fuerte que había escuchado en ese momento. Me sentí mareado pensando en lo que estaba a punto de experimentar. Sin embargo, no tenía mucho tiempo. Ya sea que me escondiera en la habitación o me refugiara en ella por mi seguridad, necesitaba entrar. Así que introduje la llave en las cerraduras. Me costó mucho esfuerzo girar la llave. Cada una de ellas emitió un fuerte sonido de rotura al abrirse. Hice una pausa. Me sentía muy incómodo. Sabía que tenía que hacerlo. Agarré la manilla metálica y tiré. No cedió. Necesitaba mucho más esfuerzo para abrirse. Raspó contra el suelo y se abrió lentamente. El acero chirriaba contra el duro suelo y producía un chirrido espeluznante. Entré y cerré la puerta hasta que solo quedó una rendija. Estaba oscuro. Muy oscuro, aunque apenas podía ver la rendija desde la puerta. Todo lo que veía era negro. La habitación parecía lo suficientemente espaciosa como para extender los brazos sin tocar las paredes. Busqué un interruptor, una palanca, algo, cualquier cosa que produjera aunque fuera un poco de luz. Sentí una cuerda que parecía estar unida a algo por encima de mí. Tiré de ella. Una antigua luz metálica colgante brilló desde arriba. Allí, frente a mí, había un cilindro de acero. No solo estaba cerrado con una rueda de seguridad y otras 4 cerraduras de aspecto extraño, sino que estaba atornillado. Como si no estuviera destinado a ser abierto. Entonces, la respuesta a toda mi curiosidad sobre lo que había en esta habitación, me llegó cuando vi una mirilla de metal. Estaba cerrada con llave. Estaba colocada a 1 metro por encima de mi cabeza. Yo mido 1,80 m. El cilindro sobresalía por encima de mí. Mi altura solo llegaba a la mitad del cilindro. Encontré una llave tirada en un cajón de acero cercano, que no noté debido a la pantalla oscura con la que había estado fantaseando durante mucho tiempo. Coloqué la llave en la cerradura de la mirilla para ver si funcionaba. Para mi sorpresa, encajaba perfectamente. Quité el candado y respiré profundamente. Ya está, no hay vuelta atrás. Deslicé lentamente la mirilla para abrirla. Sentí que no podía mover ninguna parte de mi cuerpo aparte de la mano. Inmediatamente vi 2 párpados con cicatrices tenues en el interior. Ambos ojos no solo estaban marcados, sino que tenían un corte claro en el centro. Me quedé helado durante un segundo, pero después de un rato, dije: ¿Hola? Los ojos se abrieron rápidamente sin previo aviso. Estos ojos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Uno estaba descolorido y blanco como si fuera un ojo ciego. El otro era rojo. Rojo sangre. Respondió con una voz muy profunda que salía de su vientre. Sí. Dijo una voz ronca, muy profunda y llena de desesperación y odio. El aire se llenó con el sonido de su discurso. ¿Hola? Tartamudeé. Estaba demasiado asustado como para moverme. No solo los ojos me marcaban la mirada, sino que la sensación de pavor me invadía. ¿Me despiertas por qué razón? Sonaba bastante enfadado. Sinceramente no lo sé. Los prisioneros, todos se rebelaron. Nos dominaron, y este es el único lugar al que pude ir. Las muertes inevitables han llegado a ti. Solo tienes una opción.
El poder y la sensación espeluznante de su voz fueron suficientes para hacerte temblar de miedo. Ninguna cantidad de acero podría protegerte de este tipo de miedo. ¿Quién es usted? 959. Fue todo lo que dijo. ¿Por qué te tienen encerrado en esta cámara? Si debo preguntar. Detrás de ti. En este punto, estaba sorprendido y cagado de miedo. Estaba seguro de que había alguien detrás de mí, dispuesto a matarme con sus propias manos. Me giré y había un armario metálico cerca. Caminé hacia él, notando que mis pies temblaban, y lo abrí. Dentro, había muchos archivos. Abre, dijo el prisionero. El bramido de su voz me sobresaltó. Abrí un archivo llamado Fotos de la escena del crimen. Al instante, sentí asco y se me revolvió el estómago. En una de las páginas se leía, 12 víctimas en el sótano de una casa ocupada. Al lado había una foto de cuerpos empalados por la boca y por el coxis. Estaban boca abajo, desnudos, ensangrentados y sin apenas capas de piel. Tenían la boca muy abierta y las mandíbulas desencajadas, para que cupieran los palos que los empalaban. Algunos de ellos no tenían absolutamente ningún diente, sino encías ensangrentadas que apretaban los palos. Tenían los ojos en blanco y algunos miraban directamente a la cámara. El blanco de los ojos inyectados en sangre mostraba el dolor y la agonía por los que debían haber pasado. Detrás de ellos, había un mensaje escrito con sangre, en el muro de hormigón del sótano en el que se leía, penitencia. Nunca había visto una imagen tan repugnante en mi vida. ¿Tú hiciste todo esto? Me estremecí. Se lo merecían, respondió tan tranquilamente el preso. Miré más profundamente, y vi una imagen de una celda de la prisión. Había mucha sangre en las celdas. Recuerdo haber oído hablar de este incidente a los presos, pero no sabía si era realmente cierto. Había 2 presos que parecían muertos en el suelo, y uno estaba clavado en la pared con un trozo largo de metal de la cama. Estaban tan terriblemente destrozados, que no se les podía reconocer como humanos. Dios mío, ¿esto ha ocurrido realmente? ¿Es real? Sí, Dijo la voz en voz baja. Miré los otros archivos intentando buscar información sobre el maldito enfermo. Leí que su nombre real era desconocido, pero su famoso alias parecía ser Karn. Su edad estimada era de 30 años. Era un hombre enorme de 2,5 metros de altura que pesaba 150 kilos. No podía creerlo. Enfrentarse a alguien de su magnitud era imposible sin suficiente potencia de fuego. Su vida temprana es completamente desconocida. Tiene 103 asesinatos confirmados, aunque potencialmente se ha atribuido 170. Saltando a lo largo de su biografía, aparentemente ha matado a muchos criminales conocidos. Ha matado a 2 policías. Fue sorprendido en el acto de desollar vivo a un hombre plenamente consciente, después de que la gente oyera los gritos sobrecogedores desde las cercanías, y fueron necesarias 6 pistolas eléctricas para abatirlo. Sobrevivió a 2 disparos de escopeta en el costado y el estómago. Todas las víctimas y los delitos se mantuvieron confidenciales para evitar que el público temiera las calles. Ahora puedo ver por qué este hombre, o cosa, se mantiene en una habitación secreta con una cámara muy segura. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Grité con incredulidad. merecían morir. Merecían sufrir. Merecían pudrirse. Dijo. ¿Por qué merecían morir? Ya estaba al borde de la locura por lo que había visto. Infligieron dolor a otros, deben sufrir la penitencia. Tenía que pensar rápido. Los prisioneros se están acercando rápidamente. No hay posibilidad de esconderse aquí por mucho tiempo. Todavía hay prisioneros en descomposición aquí. Mi arma no me protegerá contra todos ellos. Mis habilidades en el cuerpo a cuerpo son buenas, pero no puedo seguir para siempre. Me tengo acorralado. Aquí y allá, puedo oír muy débilmente un disparo fuera. La última opción posible que podría tener es liberar al prisionero.
Solo puedo esperar que haya matado solo a los que se lo merecían, aunque no con los métodos que lo hizo. Si me ayudara, podría ser mi única oportunidad de salir con vida. Si te ayudo a salir de ahí, ¿me ayudarás? No. Ayudaré a los que puedan ser víctimas de estos montones de carne. ¿Eso me incluye a mí? En este punto estaba rezando por un milagro. Sí. Rápidamente cogí una herramienta de aspecto extraño del armario. Parecía que podía quitar los tornillos de la puerta. Saqué los tornillos. Sonaron en el suelo. Luego, abrí con cuidado las cerraduras, una por una. Muy despacio, pero con cuidado, sin oír nada más que el sonido de la llave al sacudir los pasadores. Entonces, llegó el paso final. La rueda de la caja fuerte. Tenía un aspecto muy amenazador y poco atractivo, pero no tenía otra opción. La giré varias veces, usando todas mis fuerzas, pensando que nunca se abriría. De repente, un ruido muy fuerte y penetrante resonó en toda la habitación. Me asustó y me hizo retroceder. Vi cómo la puerta se abría lentamente, produciendo un fuerte chirrido. Dentro, allí estaba el prisionero. Tal y como describía su ficha, era un gigante. Llevaba ropas viejas y anaranjadas, engrasadas hasta el punto de ser casi grises, y estaba hecho un desastre. Su cara estaba terriblemente marcada. Ni una sola parte de la piel de su rostro era lisa. Sus ojos maliciosos me miraban fijamente, uno de ellos blanco, otro rojo. Me miraban desde detrás de una máscara que le cubría la nariz y la boca. Tenía correas que se enrollaban en la parte posterior de su cabeza. Parecía tener partes que entraban en su boca. Al instante, lo relacioné con Hannibal Lecter. La máscara era probablemente para evitar que mordiera. Sus cicatrices te dejaban sin palabras de miedo. Tenía un pelo negro muy largo que le llegaba hasta la cintura. Había cadenas alrededor de sus extremidades. El interior de la puerta de acero tenía un par de abolladuras que no podría hacer ningún ser humano. Pensé para mis adentros cómo iba a desencadenarle sin flipar. Pero justo entonces, rompió las malditas cadenas de la cámara. Así de fácil. Un ser humano arrancando las cadenas de la cámara con facilidad. Salió de la cámara. Sus botas produjeron un fuerte golpe que se podía sentir en el suelo. Se alzaba sobre mi cabeza. Se acercó a mí, mirándome fijamente a los ojos. Estaba muy enfadado. Me sentí tan asustado que no podía moverme. Temblaba en todo mi cuerpo. No me atrevía a moverme. Puso las manos hacia adelante. Pensé que iba a retorcerme el cuello. Pero no lo hizo. Estaba mostrando las esposas para que las desbloqueara. Lo hice, y luego me aparté lentamente. Se quedó mirándome, con una mirada como si no quisiera otra cosa que arrancarme los ojos. Pero se giró lentamente y siguió su camino. Abrió la puerta casi sin esfuerzo y se lanzó por el pasillo del bloque de celdas. Le observé mientras bajaba. De repente, dos presos llegaron a la vuelta de la esquina y se lanzaron hacia el bloque. Aquello resultó ser el mayor y último error de sus vidas. Inmediatamente vieron a Karn, y se quedaron helados. Pero peor que yo. Debían saber del incidente en la celda. Estaban demasiado sorprendidos para moverse, sus ojos se abrieron. Inesperadamente el gigante retiró su mano, y golpeó con su puño el costado de la cabeza del primer prisionero. Su cabeza chocó contra la puerta de una de las celdas con agujeros y se manchó de sangre toda la cara. El 959 agarró la cara del segundo preso, y le golpeó la parte posterior de la cabeza contra el otro lado, donde estaba la pared. Instantáneamente, la materia cerebral, la sangre y los trozos de cráneo se esparcieron por todas partes, formando un sangriento lío en la pared y el suelo. Me quedé sin palabras. No pude decir ni hacer nada a partir de ese momento. El 959 mató a 2 hombres con poco esfuerzo. Para cuando me recompuse y recuperé lo que me quedaba de cordura, unos minutos más tarde,
Empecé a recorrer el pasillo en dirección a la que había ido el 959. No pasó mucho tiempo antes de que la conmoción en la prisión pasara de los disturbios furiosos a los gritos espeluznantes, los gritos de auxilio, las súplicas de piedad y los gemidos de agonía. Vi los restos de los prisioneros esparcidos por todas partes. A medida que los pasillos y las habitaciones se hacían más pequeños, todo lo que podía ver eran fragmentos ensangrentados que cubrían la ropa naranja. Algunos fueron empalados en barras de la misma manera que antes, que se hicieron con una puerta de celda arrancada. Los disparos se hicieron, pero no parecieron hacer nada con los gritos. Corrí hacia el camino de miembros desmembrados y cadáveres. No se salvó ni una sola vida. Sin cuartel, sin advertencia, sin piedad. Cada prisionero fue grotescamente asesinado a sangre fría. Uno de ellos fue colgado sobre una barandilla por un pantalón naranja. Los únicos cuerpos que no estaban tan destrozados como los trajes naranjas eran los de los guardias. La mayoría de sus cadáveres estaban intactos. Los que seguían vivos estaban cagados de miedo. Tal vez se salvaron. Cuando alcancé a 959, pude ver cómo pisoteaba la cabeza de un prisionero, aplastándola con facilidad. Estaba sacando a un prisionero de un guardia por el cuello. Lo levantó, lo estrelló contra la pared y apretó hasta que su cuello hizo un fuerte crujido. Murió al instante. Otro preso intentó abalanzarse sobre el 959 con la culata de una escopeta. Se la clavó en la espalda, pero apenas le hizo mella. En respuesta, el preso 959 se dio la vuelta y agarró el arma. El recluso intentó darle un puñetazo en la cara, pero este lo bloqueó con la mano derecha, la agarró y le golpeó el codo con la mano izquierda, dislocándolo. El recluso gritó de dolor. El 959 procedió entonces a apalearlo con la escopeta hasta romperle los huesos. A continuación, clavó el cañón en el abdomen del recluso. Un preso escondido intentó agarrarme por detrás. Me giré dándole 2 codazos en la cabeza, y me agaché para agarrarle la pierna derecha. Rodé hacia adelante y tiré hacia atrás con toda la fuerza que pude, dislocando su extremidad. No había ninguna posibilidad de que se levantara. Sin embargo, Karn no pensó lo mismo. Agarró la pierna izquierda intacta del prisionero, la enderezó y la aplastó contra su cuerpo. El preso gritó de dolor y agonía por el golpe. El 959 siguió caminando como si no hubiera pasado nada. Los demás guardias y yo pudimos situarnos como pudimos, una vez que llegaron los SWAT. Sin embargo, una vez que lo lograron, el 959 ya había desaparecido. Nunca se supo del prisionero 959 desde entonces. Había desaparecido sin dejar rastro. No dejó ninguna señal de salida tras el baño de sangre de la cárcel. Los investigadores y las autoridades han buscado por toda la ciudad, dentro y fuera. Han mantenido los ojos abiertos en busca de más informes truculentos. No han encontrado nada. Puedo ver honestamente por qué lo han buscado incansablemente. Podría estar en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa, a cualquiera.